Hola, ¿qué tal? Antes de que inicie este video, te quiero agradecer por estar al pendiente de todo el contenido que subo a mi canal. Por favor, me agradaría saber qué otro tipo de contenido te agradaría ver en el mismo. También te quiero pedir que te suscribas y actives la campana de notificaciones para estar al pendiente de todo aquello que subo al canal. Además, te pido que dejes un like en este video para saber que fue de tu agrado. Del mismo modo, te voy a pedir que compartas mis videos en todas tus redes sociales y con todos tus conocidos con el fin de que más gente pueda ser bendecida a través del mismo. Soy tu hermano Titomeo y sin más preámbulos, comencemos. Justino Mártir. Debido a las constantes amenazas al pensamiento cristiano, se produjo la siguiente categoría de escritores cristianos: los apologistas. A mediados del siglo II se tenía claro que el cristianismo era diferente al judaísmo y este comenzó a ser una amenaza, no solo para el judaísmo, sino también para el Imperio Romano, debido a su dedicado evangelismo y su crecimiento explosivo. Los cristianos eran vistos como idólatras por los judíos porque adoraban a un humano, en vez que al único y verdadero Dios invisible. Y eran vistos como ateos por los romanos porque no adoraban al emperador o a los dioses romanos. Nuevas amenazas a la iglesia comenzaron a surgir. Hubo ataques desde afuera del cristianismo en dos maneras. Número 1, los filósofos paganos, es decir, no judíos ni cristianos, atacaron al cristianismo por razones religiosas o filosóficas. Y la segunda, el Imperio Romano, atacó al cristianismo por razones políticas o legales. También hubo ataques desde dentro del cristianismo, de parte de aquellos que afirmaban ser cristianos, pero que enseñaban cosas diferentes a las que habían enseñado los apóstoles. Debido a todas estas amenazas, no había tiempo para disputas teológicas entre los cristianos ortodoxos. Eso aparecía en su momento, pero mientras tanto, la propia sobrevivencia del cristianismo estaba en juego. Por lo tanto, desde el año 150 después de Cristo al año 300, las esperanzas y esfuerzos del cristianismo estaban enfocados en defender al cristianismo de los paganos y las herejías. Esta actividad en general, llamada apologética, se refiere a la defensa razonada de la fe cristiana. Quienes hicieron esto durante este periodo histórico fueron conocidos como apologistas. Justino fue uno de los primeros apologistas más importantes. Nació alrededor del año 100 después de Cristo, en Palestina, pero era hijo de griegos. Buscó la verdad en la filosofía, desde el estoicismo hasta el platonismo, y en algunas otras filosofías. En medio de esa búsqueda, como él mismo narra en la historia, conoció a un anciano junto al mar que lo llevó a Cristo por medio del Antiguo Testamento. A Justino también le asombró la valiente manera en que los cristianos estaban dispuestos a morir por su fe. Como resultado, se hizo cristiano. Justino continuó estudiando y enseñando filosofía, pero ahora convencido de que el cristianismo era la filosofía superior. Terminó enseñando en Roma, donde fue arrestado por creer y enseñar una religión ilegal, así como por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos. Fue ejecutado en el año 165 y la iglesia llegó a conocerlo como Justino Mártir. 3 de sus obras sobrevivieron. La primera apología, escrita alrededor del año 155, y la segunda apología, escrita alrededor del año 160, son defensas de la fe cristiana dirigidas al emperador Antonio y al Senado romano, respectivamente. Diálogo con Trifón, un filósofo judío, en el que Justino trata de convencerlo de que el judaísmo anticipó al cristianismo y de que el cristianismo cumplió y sobrepasó al judaísmo. En esta describe su propia conversión y estas obras son un paso teológico gigantesco, más allá de lo de los padres apostólicos. Nos enfocaremos en dos contribuciones teológicas de Justino, las cuales fueron tanto útiles como al mismo tiempo perjudiciales. La primera es la manera en que usó la filosofía,
generalmente en defensa del cristianismo. La segunda es la manera en la que usó la filosofía para entender la persona de Jesucristo. Justino continuó estudiando y enseñando filosofía después de su conversión, pero ahora abogaba por los cristianos desde una perspectiva cristiana. Como mencioné, Justino creía que el cristianismo era la filosofía superior y que las filosofías previas solo anticipaban la verdad cristiana. Él creía, por ejemplo, que Platón y otros filósofos habían tomado ideas del Antiguo Testamento y por eso se sentía justificado a continuar utilizando la filosofía griega, aunque también era crítico hacia ella en algunos aspectos. Justino trató de demostrar a través de la manera de pensar de los griegos que el cristianismo no era para nada insensato, sino todo lo contrario. En cuanto a los romanos, Justino argumentaba que los cristianos no eran una amenaza para el imperio, sino también todo lo contrario. Acusó al imperio de perseguir a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, a pesar de su comportamiento. Justino señaló que los que aceptaban el título de cristianos eran de hecho beneficiosos para el imperio porque vivían bajo normas morales elevadas y, por lo tanto, eran ciudadanos excelentes que no representaban ninguna amenaza para Roma. De hecho, fue exactamente en este sentido moral que el cristianismo demostró ser la filosofía definitiva. En la filosofía griega, virtudes como el amor y la verdad eran ideales abstractos. En el cristianismo, sin embargo, estos ideales se convirtieron en realidades concretas en la persona de Jesús mismo, quien es la realidad definitiva y quien mostró virtudes como amor y verdad en la manera en que vivió. Fue gracias a Jesús que sus seguidores también vivieron vidas morales superiores e incluso estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Esta contribución de Justino fue útil porque mostró que el cristianismo es intelectualmente razonable y que no solo puede ser defendido, sino mostrar algo superior en el campo de la filosofía. Tampoco se disculpa por defender sus argumentos con las escrituras. Más tarde los teólogos cristianos continuarían usando esta clase de pensamiento filosófico en su esfuerzo por entender y discutir conceptos desafiantes y relacionados con Dios. Por otra parte, una dependencia demasiado grande de la filosofía puede dañar al cristianismo bíblico. Justino puede ser acusado correctamente de depender más de la cuenta del pensamiento filosófico. Después de todo, como dijo Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los griegos. Algunas de las cosas de Dios están más allá de la lógica humana. La segunda contribución teológica de Justino fue su uso de la filosofía para tratar de explicar quién era Cristo. El concepto del logos era muy importante en la filosofía griega. Esta palabra griega significaba palabra, pensamiento o razón. Específicamente en la filosofía platónica, de la cual Justino tendía a preferir, Dios es espíritu, no un ser físico, y es íntimo y perfecto. Es la forma más alta de existencia. Por consiguiente, está necesariamente separado de todo lo demás, especialmente de todo lo que es físico, finito e imperfecto, como el universo, y necesitaba algo en el medio que le permita relacionarse con todo esto. Este intermediario era el Logos, que conectó a Dios con el mundo y a través del cual pudo actuar en el mundo. Justino tomó esta idea y la usó para explicar a Cristo. Fue su manera de decir lo que los filósofos han considerado desde hace mucho tiempo como el Logos, es lo que nosotros los cristianos ahora entendemos específicamente que es Cristo. De hecho, Justino aclara que este es un concepto bíblico. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Pero qué significa esto exactamente? Para Justino, el Logos era originalmente algo intrínseco de Dios, un aspecto de su ser, su sabiduría o razón. Cuando Dios creó por primera vez, esta sabiduría divina fue expresada. Su expresión en palabras era que existía. Justino cita Proverbios 8:25 como apoyo.
La sabiduría, el logos, habla y dice, nací, o fui generado o expresado, antes que fueran formadas las colinas en la creación, antes que se cimentaran las montañas. Fue entonces, a través del logos, que Dios creó el mundo material. En la historia del Antiguo Testamento, fue el logos el que apareció en situaciones específicas, como por ejemplo a Abraham en Génesis 18, a Moisés en la zarza ardiente y a los profetas hebreos. Finalmente el logos divino encarnó en la persona de Jesucristo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Antes de que existiera el tiempo, Dios era unidad y la sabiduría el logos. Era parte de su ser. En la obra de la creación, Él expresó por primera vez su sabiduría, su logos, y se hizo trino a través de la expresión de su sabiduría y su espíritu. Fue Justino el que comenzó la polémica discusión que con el tiempo condujo a la teología trinitaria. Los cristianos ya creían que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, era Dios y que también Jesucristo lo era, pero ¿cómo podía ser eso posible? ¿Cuál es exactamente la relación entre Jehová, Dios y Jesús? ¿Cómo pudo el Dios infinito, que es espíritu, convertirse en un nombre finito con un cuerpo físico como Jesús? Los cristianos aún no se habían hecho estas preguntas difíciles, pero importantes. Justino puso a rodar la bola, lo cual fue muy bueno. Sin embargo, hay algunos problemas con la manera en que Justino abordó esto. La filosofía griega, por ejemplo, enseñaba que la semilla del logo divino estaba presente en todos los seres humanos, en las formas de razonamiento o sabiduría divina que poseyeran. Justino estaba de acuerdo con eso, pero distinguió a Cristo diciendo que el logos únicamente se encontraba de manera perfecta en él, mientras que era imperfecto e incompleto en otros seres humanos. Esto lo declara Justino en una de sus frases más conocidas. Confieso que suplico a Dios y me esfuerzo denodadamente por ser hallado cristiano, no porque las enseñanzas de Platón sean ajenas a las de Cristo, sino porque no son del todo semejantes como también las de los otros, estoicos, poetas e historiadores, porque cada hombre habló bien en proporción a la semilla del logos que poseía, viendo lo que estaba relacionado con ella. Según Justino, Platón era básicamente un protocristiano, solo que, como Cristo había venido, los creyentes en él ahora tenían acceso a toda la verdad a través de él. Pero ¿puede la filosofía pagana ser categorizada como cristiana de alguna manera? Otro problema con el pensamiento de Justino es que es inconsistente. La mayoría de las veces muestra a Dios como una unidad, siendo el logos una mera extensión de Dios, es decir, de su sabiduría, incluso como una creación de Dios, carente entonces de divinidad. Otras veces muestra a Dios como una dualidad de Padre e Hijo, e incluso como una unidad de cuatro, incluyendo al Espíritu y los ángeles. Ocasionalmente, Justino habla de dos dioses en general. Justino tiende a subordinar el logos o el Hijo al Padre. Muchos de los teólogos que estudiaremos seguirán teniendo este tipo de pensamientos. Justino impulsó la causa de la verdad cristiana, especialmente en el polémico aspecto del trinitarismo, pero también causó algunos problemas teológicos con los que los cristianos tendrían que lidiar más adelante. Sin embargo, Justino también debe ser admirado por su defensa de la credibilidad y la confianza intelectual del cristianismo, y al igual que Ignacio y muchos otros, por su disposición a morir por la verdad de la que estaba convencido.